Volé varias horas para sorprender a mamá para Acción de Gracias, después de pagar su hipoteca de $58,000, y ella llamó a seguridad por mí. Dijo, las sorpresas son para las personas que pertenecen. No dije nada. Simplemente me fui sin decir una palabra. No espero lo que le tenía preparado esa noche. Llevaba más de 2 años sin verla. El trabajo no me daba respiro, jornadas eternas, viajes constantes, construir una empresa desde cero me consumía, pero jamás dejé de ayudar. Cubrí su alquiler cuando lo necesitó. Arreglé desperfectos de la casa, incluso liquidé su hipoteca en primavera, sin decírselo, creyendo que sería el mejor regalo que podría recibir. Pero el teléfono nunca sonó. No hubo un gracias, ni un ¿cómo estás?, ni siquiera un mensaje. Me convencí de que estaría ocupada, tal vez abrumada. Por eso, cuando se acercaba el día de Acción de Gracias y por fin tenía un poco de tiempo libre, decidí hacer algo especial. Volé desde Zúrich para sorprenderla. 13 horas de vuelo, escalas, retrasos, pero todo valía la pena. Llevaba su pastel favorito de calabaza, el de aquella panadería que adoraba, y un ramo de rosas amarillas, sus preferidas. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, sentí que tenía 12 años otra vez. Estaba nervioso, ilusionado. Subí los escalones del porche con el corazón agitado, toqué el timbre, con las flores en una mano y la tarta en la otra. Escuché pasos al otro lado. La puerta se abrió lentamente. Allí estaba ella, igual a como la recordaba. El cabello recogido en un moño impecable, los lentes resbalando por su nariz y un cardigan bien ajustado, como si fuera una armadura. Pero no sonrió. Su expresión fue dura, casi impenetrable. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz tan fría que me erizó la piel. ¿No es evidente? Quería darte una sorpresa, respondí, intentando sonreír. Era el día de Acción de Gracias. Giró la cabeza. Por primera vez, noté el bullicio dentro de la casa. Risas, voces conocidas, mi hermano Ben, mi hermana Raquel, sus esposas, los niños, todos allí, celebrando. Todos menos yo. Volé desde el otro lado del mundo para verte, dije tragando el nudo que me apretaba la garganta. Deberías haber llamado, contestó. Quería que fuera una sorpresa. Ella salió al porche y cerró la puerta tras de sí. Las sorpresas son para la gente que pertenece, dijo con lentitud. Parpadeé, atónito. Luego desvió la mirada hacia un hombre con chaleco reflectante que observaba desde el borde de la vereda. No es bienvenido, le dijo al guardia. No pude hablar, ni moverme. El tipo se acercó con cautela, tal vez esperando que armara un escándalo, pero no lo hice. Me limité a sentir y di media vuelta. Bajé los escalones arrastrando mi valija, aún con el pastel en una mano y las rosas en la otra. No miré atrás. No dije una sola palabra. Esa noche, ya en la habitación del hotel, apreté un botón. Inicié algo que ninguno de ellos veía venir. Y no empezó ese día de Acción de Gracias. La herida venía de antes. Yo simplemente me negaba a reconocerlo. Todo comenzó 5 años atrás, cuando papá falleció. Las cosas no se derrumbaron de inmediato. Fue más bien como una gotera silenciosa que termina inundando la casa sin que nadie lo note. Recuerdo que hice hasta lo imposible para sostener a mamá en pie. Estaba devastada. Pasaba las noches llorando, incapaz de salir de la cama. Volé de inmediato. Pedí licencia sin sueldo, cubrí la hipoteca, organicé el funeral. Nunca pedí nada a cambio. Me sentía el hijo correcto, el que resolvía, el que estaba. Por un tiempo, eso me alcanzó. Ella me llamaba su roca. Ben y Raquel, en cambio, apenas se hicieron presentes. Ben escribía en Facebook frases para honrar a papá mientras yo vaciaba solo el garaje. Raquel sollozaba en el funeral y se fue temprano porque tenía un retiro de yoga en Tulum. Pero yo pensaba, es el duelo. Todos procesan distinto. Hay que darles espacio. Y entonces comenzaron los pedidos. Primero eran pequeños. ¿Podés cubrir la factura del agua? El coche de Raquel se descompuso. Ben necesita un préstamo para su startup. Yo decía que sí, una y otra vez. Porque eso hacen las familias, ¿no? No lo veía, pero ellos no se apoyaban en mí. Estaban construyendo un sistema. Uno en el que yo era el cajero automático y ellos los clientes exclusivos. Hace 2 años pagué los $9,000 que Raquel debía en su tarjeta de crédito. Me llamó llorando, agradecida, diciendo que le había salvado la vida. Al mes siguiente subía historias en Instagram desde un Airbnb en la playa con el título manifestando lujo. Luego me pidió $5,000 para lanzar una galería de arte digital. Los NFT son el futuro, dijo. Nunca volví a saber del dinero, ni de la galería. ¿Y mamá? Jugaba a la inocente, a la dulce, a la indefensa, pero era la mente detrás del juego. Era ella quien me mandaba la solicitud de Venmo de Raquel con un emoji triste. Ella fue la que nunca mencionó que había confirmado un tercer préstamo a nombre de Ben, hasta que los acreedores empezaron a llamarme a Suiza. En una ocasión la enfrenté directamente. Le pregunté por qué nunca me había contado nada. No quería preocuparte, respondió con calma. Siempre has sido tan fuerte, tan estable. Por un momento quise creerle, hasta que 3 meses antes de Acción de Gracias, recibí una llamada inesperada del banco. «Felicidades», dijo una mujer al otro lado. Su hipoteca ha sido saldada por completo. Me quedé en silencio. ¿Qué hipoteca? La de la propiedad en Pensilvania,
la casa de la señora Armon, agregó. Era la casa de mi madre. Un año antes, cuando ella me llamó llorando por sus cuentas vencidas, yo establecí pagos mensuales de $4.800. Lo hice en silencio, sin decir una palabra, convencido de que el día que se enterara, lloraría de alegría. Pagos que sumaron $58.000. Pero nunca llamó, ni una palabra, nada. ¿Quién sí lo hizo fue Raquel? 2 días después. Oye, mamá dice que la casa ya está pagada. Me escribió por mensaje. Supongo que ahora tienes algo de dinero libre. Ben necesita ayuda con el alquiler en Los Ángeles. Ni un gracias. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. No fue un colapso sonoro, sino un vacío silencioso, una certeza incómoda. Para ellos, yo no era familia. Era un recurso, una línea de crédito con piernas. Dejé de responder, pero los mensajes no cesaron. Ben me mandó un Google Doc titulado Planilla de apoyo familiar, como si yo fuese un directivo en la junta de su vida. Raquel me envió capturas de vuelos a París, preguntando si podía donarle millas. Mi madre compartió un presupuesto para remodelar la cocina, $22.000, con un asunto que decía: tú siempre dijiste que querías que viviera bien. Ninguno preguntó cómo me sentía. Nadie sabía que no dormía, que hacía 3 años no tomaba vacaciones, que mi empresa estaba en rojo y yo había dejado de cobrarme el sueldo para no despedir a nadie. Solo me llamaron una vez en ese mes, y fue cuando falló el pago automático de su cuenta de Amazon. Debe haberse vencido tu tarjeta, dijo molesta. ¿Mi tarjeta? Ni siquiera un saludo. Fue en ese momento cuando decidí organizar la sorpresa. Creí que presentarme sin previo aviso los haría recordar quién soy, que detrás del dinero hay una persona, su hijo. Reservé vuelo, alquilé un Airbnb cercano, compré flores y su pastel favorito. Pero al verme, lo único que dijo fue: las sorpresas son para quienes pertenecen. Y llamó a seguridad. Esa noche regresé al alojamiento con el cuerpo temblando. Tenía una presión en el pecho que me ahogaba. Caminé en círculos durante horas hasta que agarré el celular y pulsé publicar. No fue solo un tuit, fue una catarsis. Subí pruebas, capturas, correos, la hoja de cálculo. Borré los nombres, pero conté todo. Escribí durante 5 horas seguidas, sin pensar en lo que podría pasar. Expliqué cómo pagué $58.000 de hipoteca sin esperar nada, cómo volé 13 horas desde Europa para sorprender a mi madre en acción de gracias, y cómo ella me echó con seguridad. Esa noche, todo cambió. Se viralizó en 6 horas. Por la mañana ya tenía 50.000 me gusta. Desconocidos me llamaban héroe. Otros compartían experiencias de abuso familiar y explotación emocional. Psicólogos citaron mi hilo. Influencers me escribieron. Incluso un famoso lo retuiteó diciendo: la sangre no da derecho a explotarte. Raquel me escribió furiosa: ¿estás loco? Borra eso ya. Ben me envió 3 mensajes seguidos. ¿Qué es esto? Estás arruinando la reputación de mamá. Qué bajo caíste. Y por fin, mamá llamó. No respondí durante 3 días. A ninguno. Los mensajes se volvieron desesperados. Pasaron del enojo a la súplica. Nos humillaste. Esta no es la forma de arreglarlo. Borra eso o no regreses jamás. No lo había planeado así, pero tampoco se había terminado. Al 4.º día, mamá me dejó un mensaje de voz. Su tono sonaba dulce, pero cada palabra era un arma. Cariño, intento actuar con madurez. Estás molesto, lo entendemos. Ya hiciste tu punto. Ahora es momento de limpiar el desastre. El trabajo de Raquel está en riesgo. El dueño de Ben leyó el post. Incluso la gente de la iglesia me ha llamado. Pausa dramática. ¿Eso querías? ¿Avergonzar a tu madre frente a todo internet? Me quedé mirando el celular en silencio. Luego, la llamé. Contestó al primer timbrazo. Ah, ¿ahora sí quieres hablar? Voy para allá, dije sin emoción. Llego en 30. ¿Qué quieres decir con voy? Que abras la puerta. Y colgué. Me detuve en el mismo porche que me cerraron en la cara días antes. No sentí que volvía a casa, sentí que regresaba al campo de batalla. El auto de Ben estaba en la entrada. También la 4X4 de Raquel. Perfecto. Quería que todos estuvieran presentes. Ni siquiera había tocado la puerta cuando mi madre la abrió. Tenía el rostro tenso, los brazos cruzados, como si ya supiera lo que venía. Detrás de ella, en las escaleras, estaba Raquel, observando con una expresión impenetrable. Ben permanecía en la cocina, recostado contra la encimera, como un abogado a punto de iniciar un interrogatorio. Finalmente, todos estaban ahí, y yo estaba listo para hablar. Siéntense, dije con firmeza. Nadie se movió. He dicho que se sienten. Con cierta resistencia, obedecieron. Entonces saqué una carpeta. Nada digital, a la antigua, hojas impresas, capturas de pantalla, registros de pagos, transferencias bancarias, facturas, todo lo que necesitaba. Esto, dije, lanzando los papeles sobre la mesa, es cada centavo que he aportado a esta familia en los últimos 6 años. Mi madre lo miró por un segundo, pero pronto apartó la vista. Yo seguí. ¿Creen que los hice quedar mal en internet? Llevo años limpiando sus desastres en silencio, sin quejarme, mientras ustedes se burlaban de mí a mis espaldas. ¿Quieren saber qué es realmente vergonzoso? Que tuve que volverme viral para que alguno de ustedes notara lo podrido que está todo esto. Ben se bufó. Estás actuando como si te hubiéramos obligado. Vos ofreciste ayuda, ¿no?
le respondí seco. Me manipularon. Que es distinto. Siempre sacaban la carta de somos familia, cuando necesitaban plata. Pero cuando me aparecí con flores y pastel, ¿quién me atendió? La voz de mamá subió de tono. Fue porque nos humillaste. Me giré hacia ella con la mirada encendida. La que se humilló fuiste vos. Pagué tu hipoteca, $58.000. Y ni siquiera fuiste capaz de mandarme un mensaje. Ustedes organizaron una cena de acción de gracias completa fingiendo que yo no existía. Sus labios se torcieron con desdén. Siempre haces el papel de víctima. Solté una risa amarga. No. Mamá, hice el papel de hijo, y ustedes me trataron como a un plan de inversión. Cuando dejé de generar rendimientos, me cerraron la puerta en la cara. Raquel dejó caer su vaso de golpe. No tenés derecho a juzgarnos. No sos un santo solo por ganar más. No, Raquel, no soy un santo, pero tampoco soy su cajero automático personal. Ben se levantó, intentando imponerse. ¿De verdad pensás que el dinero te hace mejor que nosotros? No. Dije mirándolo directamente, pero me abrió los ojos. Entonces solté la última bomba. Hablé con un abogado. El silencio cayó como una losa. Mamá parpadeó. ¿Para qué? Saqué otro sobre. ¿Se acuerdan cuando firmaron el préstamo de Ben sin decirme nada? Eso se llama fraude financiero. Ben palideció. No voy a presentar cargos por ahora, pero el préstamo ya no está a mi nombre. Lo reasigné. Ahora es exclusivamente tuyo, Ben. De nada. Intentó decir algo, pero solo abrió la boca, la cerró y se volvió a sentar. Raquel me miraba como si me hubieran salido cuernos. Estás siendo vengativo, rencoroso. No, dije con calma. Estoy estableciendo límites. Miré a todos una última vez. Nunca se trató del dinero, se trató del respeto, y ninguno de ustedes me mostró ni una pizca. Mi madre negó con la cabeza como si yo fuera un chico malcriado. Ya dejaste clara tu postura. ¿Contento ahora? No, respondí, pero lo estaré. Saqué el celular, abrí mi app bancaria y con un solo toque, cancelé transferencias, desactivé pagos automáticos. El depósito mensual que usaba mamá para comprar en Amazon, eliminado. El correo de respaldo de Ben vinculado a su tarjeta, eliminado. Feliz día de Acción de Gracias, dije. Y esta vez, salí de esa casa sin mirar atrás. No hubo lágrimas, ni siquiera un temblor en el cuerpo. Algo en mí se había quemado por completo. Y lo que emergió no fue tristeza, fue claridad. Ya estaba todo terminado. Basta de ser el confiable. Basta de ser el fuerte mientras me exprimían detrás de una sonrisa. Esa noche apagué el celular y me serví un trago en el Airbnb. Las notificaciones en redes no paraban de llegar. Mi historia había superado las 100,000 compartidas. Mensajes de todo el mundo llenaban mi bandeja. Desconocidos llamándome valiente. Terapeutas escribiendo hilos sobre encarcelamiento emocional, periodistas pidiendo entrevistas, pero de todo lo que leí, nada me impactó tanto como un comentario. Quienes te llaman cruel son los mismos que se alimentaban de tu silencio. Lo releí 10 veces, porque era verdad. A la mañana siguiente tomé un vuelo de regreso a Zúrich. A medida que el avión despegaba, también lo hacía el peso en mi pecho. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero me quedaba para enviarle a alguien. No estaba revisando mi correo esperando otra emergencia familiar disfrazada de urgencia. Solo miré por la ventana, y exhalé. Y entonces, el silencio. Silencio glorioso, doloroso, necesario. Sin mensajes de mamá, sin bombas de culpa de Raquel, sin llamadas urgentes de Ben. Pero no porque no lo intentaran, es que los había bloqueado a todos. La primera semana de regreso fue irreal. Esperaba sentir culpa, como si una mano invisible fuera a estrujarme el corazón. Pero nunca pasó. En su lugar, sentí paz. Trabajé sin distracciones. Dormí una noche completa. Salí a caminar a las 2 de la mañana simplemente porque podía. Incluso reservé una escapada de fin de semana a los Alpes. Nada lujoso, pero era de esas cosas que antes me decía que no tenía tiempo para hacer. Pero el caos no muere con el silencio. 2 semanas después, Raquel intentó contraatacar. Publicó una indirecta en sus redes, algo sobre cómo la familia no debería ser transaccional, con referencias vagas hacia alguien que le explotó en internet para llamar la atención. Sus amigas la apoyaron, pero, lamentablemente para ella, Internet no le creyó. Aparecieron capturas antiguas de sus mensajes, jactándose de ordeñar al hermano rico como una vaca de efectivo. La publicación desapareció en menos de 24 horas. Ben no dijo nada públicamente, pero supe que estaba al borde del colapso cuando me llamó su jefe desde un número privado. Resulta que Ben me había puesto como referencia laboral, y por lo visto, alguien había leído el hilo viral. ¿Todo esto es cierto?, me preguntó el tipo. No di un sí, pero tampoco dije no. Esa misma semana despidieron a Ben. Tal como lo imaginaba, mamá redobló esfuerzos. Mis amigos me contaron que iba por ahí diciendo que yo había perdido la cabeza, que me había vuelto contra la familia. Incluso organizó una cena en su casa, con el mismo pavó en la misma mesa, pero con menos gente. Vi una foto, se le notaba cansada, desgastada, y por primera vez, nadie fingía. Lo que no esperaba era lo que ocurrió después. Mi propia familia comenzó a buscarme, no para reclamarme, sino para darme las gracias. Un primo lejano me mandó un mensaje privado,
siempre admiré cómo llevabas las cosas. Ahora entiendo cuánto te exigían. Una prima en Ohio me escribió, lloré al leer lo que contaste. Estoy pasando por algo parecido con mis padres. Me diste fuerza. Incluso la hermana de mi madre, con la que no hablaba hace más de 10 años, me envió un mensaje. Tu madre me hizo lo mismo. Yo no tuve el valor de alejarme. Tú sí. Ahí fue cuando comprendí la verdad. Yo no había destruido a la familia. Solo había dejado al descubierto lo podrido que ya estaba todo desde antes. El problema nunca fue el dinero. Fue el sentido de derecho, el teatro constante, esa manía de mostrar cariño solo cuando había algo que ganar. Sin mi apoyo económico, no quedaba nada que los uniera. Yo era el pegamento, y al alejarme, las grietas se abrieron de par en par. Pero la mayor sorpresa llegó 3 semanas después. Estaba en el trabajo cuando mi asistente asomó la cabeza por la puerta. Hay alguien abajo que pregunta por ti, me dijo. Dice que es tu hermano. Me paralicé. ¿Cuál de ellos? No lo dijo, pero me bastó con su mirada desconcertada para suponerlo. Era Ben. Lo encontré en el vestíbulo, con los brazos cruzados. Se le veía destrozado, el cabello hecho un desastre, la ropa arrugada. Estaba abatido, había perdido peso, sin su sonrisa engreída, sin frases ensayadas. Solo me miró y dijo, la cagué. No se defendió, no me echó la culpa, solo eso. No respondí. Él tragó saliva. Perdí el trabajo, murmuró. Raquel, mamá actúa como si fuera ella la traicionada. Lo observé en silencio. Sé que no puedo deshacer lo que hice, continuó, pero vine a decirte algo. Sacó el teléfono y me mostró una captura de pantalla. Había pagado la totalidad del préstamo que habíamos firmado juntos, a mi nombre, sin ayuda de mamá, sin apoyo de Raquel, solo él. Estoy tratando de reparar lo que puedo, me dijo, y no vengo a pedirte nada. Solo quería decirte que lo siento. No lo abracé, no lloré, solo asentí. Con eso bastó. No volví, ni para Navidad, ni para cumpleaños, ni siquiera cuando mamá me mandó por error una foto borrosa de un viejo álbum familiar con un mensaje que decía, algunos recuerdos no tienen precio. Lo dejé en leído, y ¿sabes qué? No sentí culpa, porque por primera vez en mi vida no tenía nada que justificar. No era el villano, era el que por fin había cerrado el grifo mientras todos gritaban que el agua era un derecho de nacimiento. Antes pensaba que la familia significaba amor incondicional. Ahora sé que para algunos, significa acceso incondicional. A tu tiempo, a tu dinero, a tu silencio. Y cuando se los quitas, no lloran por ti. Lamentan haber perdido el servicio que dabas. No me sorprendió. A mamá se le pasó una cuota de la hipoteca. Raquel no extrañaba a su hermano. Extrañaba los vuelos gratis, los depósitos por Venmo. Che, me pasás después. Solo consiguió avanzar cuando la vida, al fin, le dijo que no, como yo nunca lo había hecho. Todavía recuerdo el último mensaje que me mandó mamá antes de que la bloqueara definitivamente. Siempre fuiste el difícil. Tal vez si hubiéramos intentado más, no estaríamos así. Me reí tanto que casi se me cae el teléfono. Yo fui el que más lo intentó. Tan duro lo hice, que sostuve 3 vidas que no eran mías. Y aún así me llamaron egoísta cuando por primera vez me elegí a mí. Y aquí está el giro que jamás van a reconocer. Ellos me necesitaban más de lo que yo a ellos. Ahora estoy bien, duermo, hago caminatas, como comida rica, porque la compro para mí. Reservé un mes libre para la próxima primavera. No hay emergencias que tapar, no hay cuentas que vaciar para cubrir la irresponsabilidad ajena. ¿Si me arrepiento de haber hecho pública mi historia? Ni por un segundo, porque a veces, la vergüenza es la única moneda que entienden quienes abusan. No les importó cuando me ahogaba en silencio, pero cuando me puse de pie y dije, tomé el control de vuelta, el mundo escuchó. Y eso les dolió. No perdieron a la gallina de los huevos de oro. Perdieron a la versión de mí que toleraba que me dieran por sentado. Y yo no quemé puentes. Solo me negué a seguir construyéndolos yo solo. Que la próxima vez los hagan ellos. Que sangren por alguien más.